Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco de los moduladores de frecuencia, ¿sí? De FM, también un poco de los moduladores de fase. Sabemos que si modulamos en frecuencia directamente estamos modulando también indirectamente en fase o viceversa, así que al hablar de uno estamos hablando de los dos. Antes de arrancar de ver bien los moduladores, tenemos que ver bien qué es un oscilador, ¿sí? Una definición sería circuito sin entradas que genera una señal periódica a la salida, ¿sí? O sea, genera una señal aparentemente de la nada. Después vamos a ver que no, pero es un circuito que genera una señal periódica a la salida. Señales, estamos hablando senoidal, triangular, cuadrada, diente de sierra, impulso, ¿sí? Son distintas señales que podemos tener a través de un oscilador. Podemos clasificar estos osciladores como o en función de su funcionamiento. Tenemos primero lo más básico, que son los de relajación, que usan resistencias y capacitores, ¿sí? Estos digamos trabajan en una frecuencia de oscilación y esa frecuencia depende de los valores de la resistencia y de los capacitores que se estén usando en dichos circuitos. A la salida de estos digamos circuitos podemos tener señales cuadradas o a veces de impulso, ¿sí? Dependiendo el tipo. Y en los armónicos tenemos circuitos que tenemos varios tipos de circuitos, ¿no? Que algunos se hacen con resistencias y capacitores, otros bobinas y capacitores y otros con cristales, que ahora vamos a ver qué es un cristal. Por ejemplo, el oscilador que usa el microcontrolador, ¿sí? Una vez clasificado, vamos a empezar a ver primero el de relajación, ¿sí? El más básico de todos es el clásico 555 en su formato astable. Sabemos que esta es la salida, genera una señal cuadrada, 0,5 volt, ¿sí? Y el funcionamiento era bastante básico, era lo que hacía era a C1 lo cargaba y lo descargaba, cargaba y descargaba, ¿sí? Usando, ¿sí? Las resistencias R1 y R2. Sin meternos en las fórmulas, sabemos que si yo variaba R1 o R2 o C1, variaba, ¿sí? El ancho de los pulsos y consecuentemente la frecuencia de oscilación, ¿sí? También contaba con digamos un switcheo, o sea, un dispositivo activo que me hacía conmutar entre la carga y descarga, ¿sí? Cuando llegaba una tensión determinada, conmutaba y empezaba a descargar. Cuando volvía a llegar a otra tensión determinada, conmutaba y se ponía a cargar, ¿sí? Esta es su famosa tensión, la del capacitor que se mide acá, y esto fíjense que concuerda con la salida. Este es un circuito, digamos, bastante básico y famoso. Otro que por ahí no es tan famoso, pero sí muy básico y muy usado, sí, es un oscilador de relajación. En este caso se usa el UJT o el transistor de unión, ¿sí? uno, uno muy básico, uno de los tantos tipos de transistores, ¿sí? Fíjense que a la salida, que esta salida de la salida, se genera una señal de impulso. ¿Y para qué se usa esta señal de impulso? Este generador de señal se usa muchísimo para activar los triac o los tiristores, ¿sí? Este sería un básico circuito de activación de tiristores y triacs, ¿sí? Si buscan en algún libro o en algún apunte sobre activación de tiristores, seguramente se van a encontrar con un apartado donde hablen de este tipo de circuitos, que también funciona muy básico. Se basa prácticamente en la carga y descarga de este capacitor a través de la resistencia R. Obviamente si variamos R o variamos C, también variamos, ¿sí? Los tiempos de descanso y de activación, le podemos llamar, pero digamos depende de estos valores. Ahora, ya yendo a los osciladores armónicos, tenemos el oscilador de Wien o de puente de Wien, ¿sí? Que no vamos a meter muy bien o muy profundamente en el comportamiento, pero lo que hace este circuito es aprovechar dos cosas, o varias cosas mejor dicho, si lo podemos dividir
en una parte azul y una parte verde. La parte verde tenemos el capacitor y capacitores y las resistencias. ¿Sí? Lo que hace esta parte es crear un desfasaje, ¿sí? Controlar un desfasaje, ¿sí? Y también se encarga de generar un divisor de tensión. Y de este lado lo que proporciona es un poco de ganancia y también otro poco de desfasaje para entre los dos, ¿sí? Completar unos criterios de oscilación que permite a este oscilador generar una señal senoidal a la salida. ¿Sí? Para ver mejor en detalle habría que ver la realimentación, teoría de realimentación, pero sabemos que básicamente la frecuencia de oscilación, ¿sí? De este circuito depende de los valores de C1, C2, R1 y R2. ¿Sí? Para este circuito R1 y R2 son iguales, C1 y C2 son iguales en valores, pero si yo varío, ¿sí? los valores de estos, también logro variar la frecuencia de oscilación de la senoidal. Otros tipos de circuitos también muy usados son los circuitos de tanque LC, ¿sí? O osciladores sintonizados, que lo que hace esto es usar una configuración tipo tanque. Una configuración tipo tanque se basa en un capacitor en paralelo a una bobina. Lo que hace esto es, digamos, ir transfiriéndose la energía, ¿sí? De uno a otro. Si yo le inyecto primeramente energía, ¿sí? Para cargar el capacitor, supóngase que le pongo tensión y cargo el capacitor, ¿sí? Después desactivo la fuente, o sea, la saco, ¿sí? El capacitor lo que va a hacer es empezar a descargarse por la bobina, ¿sí? Y la bobina va a producir una tensión inversa, ¿sí? Sabemos que se opone al cambio de corriente, y va a hacer que también se cargue el capacitor inversamente. Una vez que se termina de cargar inversamente el capacitor, se empieza a descargar, pero al revés, ¿sí? Otra vez la bobina va a ejercer también una tensión que va a hacer cargar el capacitor, ¿sí? Totalmente de manera positiva, digamos, ¿sí? Y ahí se estaría completando un ciclo. La tensión de salida sería algo así, ¿sí? Estos son los tiempos de descarga y descarga del capacitor, y fíjense que se forma una tensión senoidal. Para que se entienda un poco mejor, sería como si yo tuviera un vaso de agua lleno acá y acá un vaso de agua vacío. Entonces el vaso de agua se lo paso, ¿sí? O sea, vacío el vaso 1 en el vaso 2, ¿sí? Y después este vaso lo vuelvo a vaciar en el 1 y este vaso lo vuelvo a vaciar en el 2, ¿sí? Entonces se crea como una realimentación, ¿sí? Y se van intercambiando energía, ¿sí? Y la tensión, ¿sí? O sea, la forma de variación es senoidal, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la forma de carga del capacitor, ¿sí? Y de la bobina. Sabemos que el capacitor no se carga linealmente, sino que tiene una curva de carga y de descarga, al igual que la bobina, ¿sí? Y eso ayuda, digamos, a su forma, a generar la forma senoidal. Si yo, en teoría, este circuito no quedaría oscilando, ¿sí? Genera una señal senoidal eternamente, solo en teoría. En la práctica sabemos que esto no puede pasar porque tanto la bobina como el capacitor tienen diferentes pérdidas. La bobina tiene la pérdida propia del cobre, ¿sí? O incluso el campo magnético que genera se va perdiendo parte en el aire, ¿sí? Entonces se va a generar una senoidal amortiguada. Eso quiere decir que arranca siendo grande, si sigue en el mouse, arranca siendo grande y después se va haciendo cada vez más chica, más chica, más chica, porque va perdiendo energía, hasta que finalmente deja de oscilar porque se quedó sin energía, ¿sí? Es como si yo arrancara con el vaso de agua y lo tiro, vierto este vaso en el otro vaso vacío, ¿sí? Pero un poco de agua se me cae. Entonces ya perdí un poco de agua. Cuando lo vuelvo a verter este vaso en el vaso original, lo vierto, pero también pierdo un poco de agua, ¿sí? Entonces voy generando el intercambio de energía, pero voy perdiendo energía o agua en mi caso, hasta que finalmente me quedo sin agua o sin energía. Para solucionar esto se le suele agregar un dispositivo activo que lo que hace es compensar estas pérdidas de energía.
Fíjense acá tenemos lo que sería el tanque LC, que en este caso se dividió en dos el capacitor. Este es un oscilador Colpitts. ¿Sí? También hay uno Hartley que es, digamos, un poquito distinto, pero trabaja de la misma manera. Como les decía, se dividió el capacitor en dos capacitores para poder meter lo que sería la realimentación hacia el circuito activo, que el activo lo que hace es meterle o compensar las pérdidas propias que tienen los elementos del tanque LC. ¿Sí? Y ahí sí se puede generar una señal senoidal estable con el tiempo. Y otro sería usando los cristales, ¿sí? Cristales resonadores. Sabemos que vienen de varios tipos. Los usan mucho los microcontroladores, ¿sí? Acá tenemos un circuito con cristal, ¿sí? Y con compuertas lógicas. En este caso está generando una señal cuadrada, ¿sí? Si ustedes se fijan, ven capacitor, cristal y capacitor. Es la misma configuración que se usa para alimentar o para darle el clock a un microcontrolador. Es decir, que el microcontrolador tiene un circuito de este o alguno mejorado para generar internamente la oscilación del clock que necesita para funcionar. Es decir, que yo solamente le varío el cristal, ¿sí? Y también le estoy variando la frecuencia a la que trabaja mi microcontrolador, ¿sí? Así que variando el cristal también varío la frecuencia de oscilación. En este caso los cristales, en comparación a los otros, son muchísimo más estables con respecto a los demás osciladores. También se pueden hacer un oscilador, pero para senoidal, usando un cristal. Lo que hace es suplantar ese tanque LC justamente con el cristal, aprovechando de que, si vuelvo acá, de que el mismo cristal forma un tanque LC, por ahí un poquito más complicado, pero en fin, un tanque LC. Y aprovechando eso, se suplanta y se generan osciladores senoidales un poco más estables. Dicho esto, conociendo un poco más de los osciladores, recordamos de vuelta lo que es la modulación de frecuencia. ¿Sí? Por su definición dice variar la frecuencia de una señal portadora en función del voltaje de una señal moduladora. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero para que se entienda es, si varío BM, voltaje moduladora, hace que varíe la frecuencia de la portadora también, ¿sí? O sea, si varía uno, también varía el otro. Lo que se intenta lograr es esto, se le suele llamar VCO, ¿sí? Que es un oscilador controlado por voltaje. Como vimos recién, resumiendo lo anterior, si yo quiero variar la frecuencia de oscilación, ¿sí? Dependiendo del circuito, tengo que usar un voltaje, ¿sí? Para variar resistencia o capacidad, o alguna bobina, ¿sí? Obtener algún componente que varíe su inductancia, ¿sí? Dependiendo del valor de tensión que yo le ponga, es bastante complicado. Yo creo que no conozco ninguno. Variar la resistencia, ¿sí? Teniendo en cuenta dependiendo de la tensión que yo le aplico, se puede usar transistores. Ahora vamos a ver uno. Y varía la capacidad dependiendo de su tensión. Acá sí se puede obtener algunos bastante más aplicativos, que son los diodos varactores. Sabemos que los diodos varactores o varicap o diodos de capacidad variable varían su capacidad dependiendo de la tensión inversa que se le aplique, ¿sí? Entonces ese diodo, ¿sí? Que parecía no tener ninguna utilidad, ahora vemos que tiene una utilidad muy específica para generar, digamos, osciladores o VCOs, que son para hacer modulaciones en frecuencia. Acá tenemos uno muy simple, ¿sí? Ya arrancamos con los ejemplos, que es un modulador directo de FM. Lo que se tiene acá, este es obviamente un modelo simplificado, es un micrófono capacitivo, ¿sí? Sabemos que
este micrófono capacitivo, ¿sí? Cuando le llega sonido, lo que hace es variar su capacidad interna, y justamente ese capacitor de mi micrófono está conformando un tanque LC con otra bobina, y este está conectado al circuito oscilador, que se está simplificando por este cuadradito. Así que con esto yo voy a generar una salida, ¿sí? De FM directa, ¿sí? Estamos hablando de vuelta modulador directo, que no es lo mismo que el indirecto. Después vamos a ver la diferencia. Acá tenemos otro, ¿sí? Si ustedes es un poco más complicado, es en definitiva un oscilador usando un cristal, ¿sí? Pero se le añade un diodo varicap acá, ¿sí? Para generar en la parte de la entrada una variación de la capacidad, ¿sí? O sea, esta capacidad va a variar dependiendo de la señal moduladora que le esté polarizando. Entonces, al variar la capacidad también me varía, digamos, digamos, las características del tanque que está formando el cristal, y en consecuencia me genera una variación de frecuencia, ¿sí? Que es justamente lo que yo estoy necesitando. Ahora, si estamos hablando de modulación directo de PM, o sea de fase, lo que se hace también, si se quiere usar varicap, ¿sí? Es generar una red, ¿sí? Desfasadora, ¿sí? Si se analiza esta red, que en realidad no es tan complicada, lo que hace esta red es generar un desfasaje a la señal senoidal que está entrando, ¿sí? Pero si yo logro variar la capacidad, ¿sí? Digamos, de los componentes que integran esa red, también logro variar el desfasaje que se genera a dicha señal. Acá se ve la resistencia, ¿sí? Que en realidad lo que hace es polarizar el diodo. Sabemos que el diodo necesita una cierta polarización, ¿sí? Y la señal de entrada lo que hace es, digamos, sería la señal que justamente queremos desfasar. Uno un poco más por ahí complicado, al parecer parece más complicado, pero en realidad resulta ser más fácil, ¿sí? Está hecho con un transistor, ¿sí? Acá se mete la moduladora que se va a amplificar, ¿sí? Y acá se genera, si yo analizo el capacitor y analizo la resistencia dinámica del transistor sumado a la resistencia RE, lo que se genera es un circuito también desfasador, ¿sí? Y lo que hace este circuito es, cuando yo inserto la señal moduladora, lo que hago, ¿sí? Es variar la corriente de base, obviamente, pero también estoy variando la resistencia dinámica, ¿sí? De este transistor, ¿sí? O sea, la R total, RT más R. Al variar esto, también varío, ¿sí? El valor de lo que sería el desfasador formado por C1, ¿sí? Y estas dos resistencias. Es decir, controlando la polarización del transistor, varío su resistencia interna, y también varío, ¿sí? Las propiedades del desfasador. Es decir, depende de la tensión, va a desfasar un poco o va a desfasar mucho, ¿sí? Así que con este circuito bastante sencillo se logra tener un modulador directo, en este caso de fase. Y ya que hablamos de directo e indirecto, ¿sí? Esto tiene que ver con las propiedades, ¿sí? O las definiciones de modulación de fase y de frecuencia. Un modulador de fase es un circuito en el que se hace variar la portadora de tal modo que su fase instantánea es proporcional a la señal moduladora, ¿sí? Y un modulador de frecuencia es un circuito en el que se varía la portadora de tal manera que su fase instantánea es proporcional a la integral de la señal moduladora. Es decir, lo que hace, ¿sí? Diferencia entre uno y otro, ¿sí? Es si la señal depende de una integral o no,
¿sí? O si es proporcional a una integral o no. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Que si yo puedo lograr un modulador directo o indirecto aplicando integradores y diferenciadores o derivadores, ¿sí? Como lo entiendan mejor. Y acá logro 4 ejemplos, en realidad son 2 moduladores y 2 demoduladores. Por ejemplo, si yo quiero tener un modulador indirecto, ¿sí? De PM, lo que tengo que hacer es agarrar mi señal moduladora, meterla en un diferenciador o derivador, ¿sí? Y a la salida del derivador ponerlo a un modulador directo de FM, ¿sí? Al diferenciar o derivar la señal, la moduladora, lo que creo en su totalidad es que es crear un modulador de PM. Ahora, si yo quiero hacer un modulador de FM, lo que tengo que hacer es agarrar la señal moduladora, meterla a un integrador, ¿sí? A la salida del integrador, meterla así al modulador directo de PM. Y algo parecido va a pasar con los demoduladores. En realidad lo que se hace es, digamos, el proceso inverso. Si quiero un demodulador de PM, tengo que agarrar mi señal, ¿sí? Tengo que tener un demodulador de FM, ¿sí? Y a la salida le voy a meter un integrador, ¿sí? Y a la salida de un integrador va a ser mi señal de información. Y en cambio si yo quiero tener un demodulador de FM, tengo a la salida del demodulador de PM, ¿sí? Le tengo que meter un diferenciador, ¿sí? Y a la salida del diferenciador recién ahí tengo mi señal de información. Es decir, si yo tengo un modulador, ¿sí? Lo puedo convertir de FM o de PM, lo puedo convertir, ¿sí? En el modulador que yo necesito, ¿sí? Y esto lo que ayuda es a implementar justamente los moduladores de FM, porque los moduladores de FM tienen la desventaja de ser un poco más inestables, ¿sí? Con respecto a la frecuencia de la que oscilan, ¿sí? Eso hace que se le tengan que agregar algunos circuitos de más, ¿sí? Para controlar esa variación de frecuencia. En cambio, los moduladores de PM son bastante más, si los comparo con los de FM, son bastante más estables, digamos. Así que bueno, este es el fin del video y espero que se haya entendido todo.